Malaquías capítulo 2. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por el día que nos has dado. Gracias por la oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Pedimos que en este momento, mientras nos aproximamos nuevamente al mensaje que el profeta Malaquías compartió en sus días y que está lleno de advertencias, de mandatos para nosotros y de un llamado específico para volver a ti, esta mañana sea de bendición, esta tarde sea de bendición a nuestro corazón y de desafío a nuestro espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Los versículos que quisiera compartir contigo esa mañana están del verso 1 al versículo 9 en este capítulo 2 y la sesión tiene que ver con el tema general: si me amas, guía a mi pueblo. Pareciera ser un llamado específico a los sacerdotes. Como bien lo veíamos hace unos minutos, estos sacerdotes que habían profanado los sacrificios, habían mancillado la mesa del Señor, se habían corrompido, como lo dijimos en la sesión de anoche, y había un llamado claro de parte de Dios a que ellos guiaran a su pueblo de manera correcta. Pero ese llamado hoy en día conlleva también la idea de que nosotros, como el pueblo del Señor, por un lado tenemos que ser guiados y por otro lado a la vez tenemos que amar esa guianza, tenemos que aceptar esa guianza, tenemos que discernir las verdades de las Escrituras para que nosotros podamos ser ministrados, guiados de manera adecuada en el Señor. Así que esta es una de las maneras como Malaquías nos dice que manifestamos nuestro amor por el Señor, guiando a la grey, guiando al pueblo que el Señor ha amado para que esta grey pueda crecer en el amor del Señor, pueda ser fortalecida en la palabra de Dios, su fe pueda verse fortalecida en el poder de la palabra. Mientras nos preparábamos para esta reunión, Aarón hizo el favor de obsequiarnos un libro de G. Campbell Morgan acerca de Malaquías. El título del libro es Me han defraudado. Y quisiera citar lo que G. Campbell Morgan dice acerca de este tenor general en los días de Malaquías antes de introducirme al texto. La mayor parte de la cristiandad en el día de hoy está descarriada y deseo destacar la diferencia que existe entre el término cristiandad y la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es conocida por hombre alguno. Solo el Hijo y el Padre conocen a los que verdaderamente son suyos. La cristiandad es esta multitud híbrida que se llama por el nombre de Cristo, que le dice Señor, Señor, pero no hace lo que Él dice. Esta cristiandad está tristemente descarriada. Sin embargo, el amor divino todavía procura salvar, bendecir y cubrir a todos, llamando con palabras de ternura infinita, amonestando a los suyos que olvidan los principios de justicia, por medio de la cual completará su obra en los días por venir. Eso es lo que G. Campbell Morgan hace años escribió. Malaquías, como un levita, encarnó el oficio sacerdotal, que no consistía meramente en ofrecer sacrificios o rituales previamente establecidos. Dentro de los versículos que quisiera considerar esta mañana, hay un claro recordatorio de que el sacerdote no solamente era aquel elemento que estaba ahí para ofrecer los sacrificios, estaba ahí para elevar este tipo de adoración del cual ya se nos describió, estaba corrompida. Dentro de las funciones del sacerdocio, ellos deberían modelar los principios del pacto de Dios con su pueblo. No solamente tenían que modelar estos principios, ellos tenían que enseñar estos principios al pueblo para que el pueblo viviera con este temor de parte del Señor. Y esto es precisamente lo que el capítulo 2 nos manifiesta. El capítulo 2 nos muestra el elemento crítico del sacerdocio, es decir, el llamado específico que Dios había dado a sus sacerdotes aquel día, había dado a sus hombres aquel día para que pudieran ministrar a toda la nación. Aquí encontramos una advertencia, encontramos el juicio de Dios sobre los sacerdotes y después encontramos un perfil del proclamador, del predicador o del sacerdote para el día de hoy.
Entonces, lo que aquí se contrasta en estos 9 versículos, por un lado es el ministerio de Aarón. ¿Cómo es que Aarón, como un sacerdote, había sido un buen modelo para las generaciones venideras? Y por otro lado tenemos el tipo de sacerdocio que en los días de Malaquías había llegado a deteriorarse completamente. Leamos los primeros 4 versos. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Número 1, lo que quiero resaltar aquí es la advertencia que Dios hizo a estos sacerdotes corruptos. La advertencia que Dios declaró a ellos. Lo que tenemos aquí es la concepción de Dios acerca del ministerio sacerdotal. Esta no es la opinión del pueblo. Esta no es la opinión de otros sacerdotes. Este no es el marketing para ver qué tan popular eran estos sacerdotes en aquel día. Esta no es el tipo de encuesta que muchas congregaciones hacen en nuestros días, como ¿qué te gustaría que predicáramos? ¿Cuándo te gustaría que tuviésemos reuniones especiales? No, esta es la opinión de Dios. Dios está hablando acerca de su sacerdocio, y cuando está hablando acerca de su sacerdocio, lo está haciendo de forma frontal. Esta es la última advertencia dada por Dios a los sacerdotes el día de Malaquías. Y observen la misericordia y la gracia de Dios, a pesar de la corrupción, a pesar de la desobediencia, a pesar de lo malo y lo contaminado que aquellos hombres estaban. Observen el sí condicional de Dios. Sí, sí, sí. Si no oyereis, si no decidís de corazón darme gloria, sí. Aún a pesar de que ellos habían faltado, nuevamente Dios muestra una oportunidad para cambiar, para volverse a Él. Esa es la manera como nuestro Dios muestra su gracia, muestra su amor, muestra su misericordia para aquellos que Él ha llamado. Nosotros no podemos dejar de observar. Dios había llamado a la tribu de Leví, de hecho lo menciona aquí. Tenía un pacto con la tribu de Leví, un pacto que nosotros conocemos y ahora mismo lo vamos a repasar. Pero ellos no estaban respondiendo de forma favorable a Dios. Y cuando este tipo de llamado que Dios nos hace, específicamente a ellos como la tribu de Leví, ellos no respondieron de forma clara a Dios, la siguiente etapa es juicio. Es decir, a pesar de que Dios pudiera mostrarnos su misericordia, a pesar de que Dios pudiera mostrarnos su gracia, si nosotros no respondemos de manera favorable delante de Dios, en algún momento llegará el juicio. Ahora, me asusta esto por una razón. Normalmente nosotros no pensamos en el juicio de Dios. Nosotros pensamos en la gracia de Dios. Nosotros pensamos en la misericordia de Dios. Nosotros pensamos en el amor de Dios. Nos amparamos bajo estos atributos de Dios y qué bueno que lo hacemos. Sin embargo, perdemos de vista que este mismo Dios de Malaquías, como lo dije anoche, en este mismo Dios conviven su amor y su ira. Y por un lado Dios es totalmente amoroso y por otro lado Dios es totalmente justo. Y esto causa equilibrio en estos atributos. Entonces, Dios les está diciendo, si ustedes me obedecen, si ustedes vuelven a mí, estoy listo para mostrar su misericordia. Pero si no lo hacen, los voy a juzgar. Entonces aquí estamos nosotros, cientos de años después de que esto ha sucedido. Y la advertencia clara para nosotros es, hermanos, no podemos jugar con este Dios. No podemos jugar. Quizás estamos jugando amparados bajo el amor, amparados bajo la gracia. La Biblia nos comunica algo real y algo maravilloso.
Dios es fuego consumidor. Ese es nuestro Dios. Por un lado, Dios es amor, como leíamos ayer en la primera epístola de Juan. Por otro lado, Dios es fuego consumidor. Finalmente, los levitas, la tribu de Leví, finalmente fue sustituida por un nuevo sacerdote. Cuando tú ves la trayectoria, cuando tienes el mapa completo en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, puedes reconocer esto. El día que Jesús murió por nosotros en el Calvario, se acabaron los sacrificios que habían sido entregados o que habían sido delegados a los levitas. Aquel día no un descendiente de Leví, sino un descendiente de Judá murió por nosotros. Su sacrificio fue perfecto y a partir de aquel día ya no es más necesario entregarnos a Dios de la manera que los levitas habían acostumbrado. Pararon los sacrificios. El sistema sacrificial del Antiguo Testamento terminó. La sombra había terminado y una nueva realidad había iniciado para nosotros que estamos completamente perfectos bajo el sacrificio de Jesucristo. Leví perdió finalmente. Dios estuvo hablando y Dios estuvo mostrándoles, necesitan volverse a mí. Y sin embargo, 400 años más tarde, después de este mensaje, el Señor tuvo a bien enviar a Jesús como descendiente de la tribu de Judá. Si nosotros no respondemos a las demandas de Dios, no sé cuándo, si será hoy, si será mañana, pero si nosotros no respondemos a las demandas de Dios, entonces Él juzgará nuestra vida. Y aquí claramente Dios estaba juzgando la influencia que estos sacerdotes estaban teniendo sobre la nación. Sobre la nación. Ahora, lo segundo que quiero revisar del verso 2 al 4 es el juicio de Dios. ¿Cómo es que ellos experimentaron el juicio de Dios en aquel instante? Mira, Dios responsabilizó directamente a los descendientes de Leví por su falta de reverencia y su falta de adoración. Su falta de reverencia y su falta de adoración por Dios. Por cierto, en una era como la nuestra, y aunque no lo traigo en mis notas, sirve decirlo, la iglesia de nuestro siglo tiene un tremendo problema con esa situación de la reverencia y la adoración al Señor. Tiene un tremendo problema. Nosotros no tenemos respeto, nosotros no tenemos reverencia muchas veces por la palabra del Señor, por la adoración del Señor. Hay muchas cosas que pudiera decir, pero una de estas cosas es, no asumimos, como Tony nos lo dijo en algún momento, no sé si fue ayer o fue hoy, no asumimos que cuando adoramos al Señor tendríamos que ser, número uno, puntuales para llegar a la casa del Señor. Curiosamente algunos dicen, ¿cómo a qué horas empieza tu servicio? No, ¿cómo a qué horas? Empezamos a las 11. Digo, porque yo ya entiendo ese ¿cómo a qué horas empieza tu servicio? Algunos sacan la cuenta y dicen, como a las 11 empieza a cantar el Tony y se avientan muchas canciones, entonces voy a llegar como a los 40 minutos después para que me toque una. Deja al final la mejor. ¿Me permite decir cómo se llama eso? Falta de reverencia. Usted no va a hacer eso el lunes siguiente. Usted no va a decir, jefe, ¿cómo a qué horas empiezo a trabajar? Su jefe no le va a decir como a las 9. Ah, bueno, voy a llegar como a las 9:50. No lo va a hacer, ¿verdad? Dígame, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Y por qué lo hacemos con Dios? ¿Se da cuenta? Y la mayoría de nosotros decimos lo mismo. Dios sabe que estoy muy cansado. Dios sabe que me desvelé anoche. Dios sabe que trabajé toda la semana. Dios sabe que. Falta de reverencia, hermanos. Falta de respeto a la presencia de Dios. Lo segundo, el uso de nuestros celulares en nuestros servicios. Nada le va a pasar al muchacho, a la muchacha, al papá, a la mamá, a la comadre, al compadre, que lo va a tener que esperar 50 minutos o 2 horas para que usted le conteste en WhatsApp. Nada le va a pasar. Nada le va a pasar.
Esto de los celulares y sobre todo cuando tienes tu Biblia ahí, pues es una bendición, no tienes que llevar tu Biblia a todos lugares. Por otro lado, no sabemos cuándo la bendición se nos convierte en maldición. De repente tienes a alguien que está moviendo las manos y tú estás leyendo el pasaje bíblico a cierto ritmo y como que no te da el ritmo con el que tú vas y cómo está. Hermanos, no somos tontos. Cuando alguien está en un púlpito predicando, sabe quién está leyendo la Biblia junto con él y sabe quién está en WhatsApp, sabe quién está en Facebook. O sea, todo se ve. Ese no es el problema. Yo no soy el problema. Tú tienes un tremendo problema con Dios. Se llama falta de reverencia. Imagínate que el día que tú necesites a Dios, Dios te diga, espérame un poquito, estoy en las redes sociales y ahorita no te puedo atender. Tú dirías ahí, Dios, te pasaste. Pero a nosotros se nos hace tan fácil. Hermanos, aunque no es algo que continuamente lo estamos diciendo, nosotros tenemos que cuidarnos de estos pequeños detalles. Nuevamente cito a G. Campbell Morgan. Él dijo, detrás de la apostasía del pueblo está la apostasía del sacerdocio. El pueblo dejó de tener una concepción clara de Dios porque los sacerdotes dejaron de darles la concepción correcta. Siempre que tienes a un rebaño apóstata, siempre que tienes a un rebaño yendo a donde quiere ir, lo único que tú tienes es un sacerdote apóstata. O sea, la raíz de un pueblo apóstata es un sacerdote apóstata. Cuando un hombre está orientado hacia la palabra, comunicando la palabra de verdad a la grey que Dios por gracia le ha delegado para que él pueda ministrar la palabra de Dios. Cuando tú tienes a un pueblo que va por doquier, que no tiene valor por la palabra, que su vida moral está por los suelos, lo que ese rebaño te comunica es que el sacerdocio está contaminado. Por cierto, el Señor dijo en ese mensaje que entregó a los sacerdotes que no glorificar a Dios tendría como resultado maldición sobre ellos. En el Antiguo Testamento fue común relacionar la bendición con obediencia y de manera contraria la maldición con desobediencia. Lo que Dios haría con el sacerdocio impío de los días de Malaquías, si no lo escuchaban, dos cosas. Él dijo, los voy a desenmascarar. Lo segundo, los voy a remover de su puesto. Y ambas cosas las hizo. Finalmente los desenmascaró, finalmente los removió de su puesto. Ahora observen esta frase. Aún su bendición se va a convertir en maldición. ¿Recuerdan número 6? ¿Recuerdan ahí en número 6 que Dios les había entregado a los sacerdotes este privilegio de bendecir a la nación? Número 6:23, vaya conmigo. Gracias. Número 6:23, venga conmigo a sus Biblias. Leamos lo que es conocido para nosotros dentro de el pacto del Antiguo Testamento como la bendición sacerdotal. Este era el privilegio de los sacerdotes de bendecir a la nación por parte del Señor. A esto precisamente es lo que Dios se refiere en días de Malaquías. Si ustedes no se vuelven a mí, si ustedes no regresan a mí, yo voy a retirar esto. En lugar de que ustedes bendigan, maldecirán. Observen la bendición sacerdotal. Número 6:23 al 27. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Así bendeciréis a los hijos de Israel. ¿Quiénes tenían ese privilegio? Los levitas, los descendientes de Leví, los sacerdotes, aquellos que estaban ministrando, aquellos que estaban sirviendo en el templo del Señor, en el santuario del Señor, en este tiempo en el tabernáculo. Observen lo que dice la bendición sacerdotal, verso 24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Observe las dos veces, al principio del 24 y al final del 27. Jehová te bendiga y te guarde. ¿De quién era la bendición? ¿De Jehová o de los levitas? De Jehová mismo. Pero para que la bendición fuese comunicada, el Señor había otorgado el privilegio a estos hombres de ser ellos los que alzaban su mano y recordaban al pueblo, Jehová te bendiga y te guarde. Verso 27, y pondrán mi nombre. ¿Cuál nombre?
¿El de los levitas o el nombre de Dios? No, el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Dios mismo los bendeciría. Ahora, lo que está en juego en días de Malaquías no es la bendición de Dios. Lo que está en juego en días de Malaquías no es la bendición de Dios. Lo que está en juego es la reputación de esos sacerdotes para bendecir al pueblo. Entonces, por eso Dios les dice, ustedes van a bendecirlos y yo no los voy a respaldar. ¿Se dan cuenta? Pero qué maravilloso es cuando nosotros como hijos del Señor, lo decía ayer en la noche para terminar, cuando nosotros nos sabemos bendecidos con el amor de Dios y una multitud entera te puede rechazar. Puedes ser rechazado por una multitud entera y tú puedes caminar sabiendo, Dios me ama. ¿Se da cuenta de eso? O sea, reconocemos y entendemos que la bendición de Dios está por encima de lo que las personas pudieran opinar, de lo que la gente pudiera reconocer de nosotros. Así que decir que ellos serían removidos de su puesto podía significar dos cosas dentro de los días que el Señor estaba teniendo con ellos. Por un lado, podría significar que las mujeres serían estériles. Es decir, dejarían de dar hijos y por esta razón en algún momento la descendencia de ellos se vería cortada. Recordando que el sacerdocio levítico era de generación en generación de acuerdo a este pacto que había encontrado. La otra forma como Dios podría cortar es que Dios traería ruina a las cosechas y al sustento de Israel. De tal forma que en el modelo que Dios eligió para sostener a sus sacerdotes, hablando de los diezmos y de las ofrendas, no recibirían este apoyo y de alguna manera ellos en algún momento tendrían que dejar de hacer lo que Dios les había pedido que hicieran. Y por eso Dios usa una figura gráfica tan fuerte y se refiere al estiércol. Ahora entendemos esto, si usted ha leído en algún momento Levítico sobre todo, había un momento cuando los animales tenían que ser limpiados y los sacerdotes tenían que limpiar todo esto. Sin embargo, el Señor dice, yo voy a venir y se los voy a restregar, les voy a restregar este estiércol. O sea, ellos sabían y entendían el proceso de limpieza que tenían que seguir y sin embargo, lo que Dios está diciendo es, ustedes son dignos de todo tipo de humillación. ¿Se da cuenta del reclamo de Dios hacia estos hombres? Ahora, ¿a qué pacto se refiere Malaquías cuando habla del pacto con Leví? Rápidamente, no tengo tiempo de revisar todos estos pasajes, pero se los voy a dar. Génesis 34. Génesis 34. Usted encuentra ahí un momento difícil de entender para nosotros. Leví fue maldecido por Jacob, su padre. Génesis 34, Leví está siendo maldecido por Jacob. Éxodo 32, años después, usted recordará cuando aquel becerro de oro es erguido en el desierto, cuando este becerro es levantado y los israelitas, mientras Moisés está en la montaña, comienzan a decir, este es el Dios que nos liberó de nuestra cautividad en Egipto. En aquel momento, cuando Moisés desciende. Y ha separado a los idólatras de los que no cayeron en este pecado. Y él hace una pregunta difícil para nosotros. Pero él dice, ¿quién está conmigo? ¿Se acuerdan quién levantó la mano? ¿Se acuerdan quiénes levantaron las manos? Los levitas, la tribu de Leví. ¿Están conmigo de verdad? Dice Moisés. Ellos dicen, sí estamos contigo. Maten a todos los idólatras. Ay, decimos nosotros. Aquel día, la maldición que Jacob había dado sobre ellos paró, porque ellos se pusieron del lado de Dios. Y aunque para nosotros pudiese ser difícil entender lo que está pasando allí en Éxodo 32, y no tengo el tiempo nuevamente para llegar a Éxodo 32, aquel día los levitas cambiaron la maldición que habían recibido de su padre por una bendición de parte de Dios a sus vidas, porque fue la tribu que se levantó y se puso del lado no solamente de Moisés, se puso del lado de Dios.
Levítico 10, versículo 11, encontramos la función didáctica de los levitas. El llamado de Dios para que ellos enseñaran la ley de Dios al pueblo, no solamente para que ofrecieran sacrificios. Número 25, versos 10 al 13, encontramos lo que conocemos como el pacto de paz para los levitas. Dios mismo está diciendo, de este linaje vendrá todo sumo sacerdote. Deuteronomio 33, del 8 al 11, Moisés bendice a los levitas, quienes habrían de guardar las palabras de Dios y cumplir su pacto. Así que el sacerdocio en el día de Malaquías se corrompió totalmente. Ellos querían los privilegios del sacerdocio, pero ellos no estaban asumiendo las responsabilidades de ser esta tribu, de ser este remanente elegido por el Señor para servirlo a la altura que Dios mismo estaba demandando. Por un lado tenemos a Aarón, quien había buscado honrar al Señor de todo corazón, cultivando un temor santo, cumpliendo con su llamado en todo momento. No era un hombre perfecto. Lo vemos ahí en Éxodo 32. No era un hombre perfecto. Pero fue un hombre que por lo menos sirvió como un modelo para sus descendientes en cuanto al trabajo que él tenía que hacer. Observe algo en el libro o en el Pentateuco cuando tenemos todo esto. Los hijos de Aarón se desviaron, rápidamente se desviaron. La Biblia nos dice que ellos presentaron fuego extraño delante del Señor. Ahora vemos en ese pasaje de Malaquías cómo no solamente tenemos la advertencia, no solamente tenemos el juicio de Dios sobre los sacerdotes de aquel momento. Tenemos un perfil para nosotros. Gracias a Dios, en este libro encontramos un perfil para el hombre de Dios, para el hombre que tiene un claro llamado de Dios para proclamar las bondades y las virtudes. Así que quisiera revisar eso en los últimos versos. Lo primero que observo aquí es el temor de un proclamador, de un predicador, de un hombre de Dios en nuestros días. Obsérvelo en el verso 5. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo les di. ¿Para qué? Para que me temiera. Las cuales cosas yo les di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. Este pacto con Aarón había sido un pacto de temor. Todo comienza sirviendo al Señor con esto. Todo comienza sirviendo al Señor con nuestro temor. Alguien que no teme a Dios, alguien que no entiende el temor de Dios, alguien que no cultiva al Señor, cultiva el temor delante del Señor, puede tener buenas motivaciones para servir al Señor. Pero si nuestro servicio no inicia temiendo al Señor, no tenemos nada. Una y otra vez el libro de Proverbios se refiere a este principio y nos dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y hacemos bien en recordarnos esto continuamente. Nuestras vidas personales, nuestras familias, nuestro servicio al Señor, todo se levanta o todo se cae si tememos o no tememos al Señor. Este pacto con Leví, específicamente con Aarón, era un pacto de temor. ¿Por qué? Porque Dios, antes de poder usarnos, necesita verificar que verdaderamente nosotros tenemos reverencia por Él. Necesita verificar que verdaderamente deseamos adorar su nombre. Ese es un gran problema en nuestro tiempo. Hay mucha gente confundida con lo que es el temor a Dios. Hay gente ansiosa que cree que eso es temor al Señor. Hay gente ansiosa que cree que eso es temor del Señor. De tal forma que muchos tienen ansiedad y preocupaciones, pero no tienen un temor saludable por Dios. La ansiedad puede hacer que usted y yo estemos llenos de rituales para tratar de agradar al Señor. La ansiedad es esto que puede hacer que usted esté orando cada 15 minutos.
Ay, otra vez me empezó esta tembladera. Y ahí está, Señor, quítamela, quítamela. Y tú dices, estoy cultivando temor por el Señor. La ansiedad es esto que a algunos de nosotros nos puede quitar el sueño de vez en cuando o de vez en vez. Y usted cuando está con esta ansiedad dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a buscarle al Señor. La ansiedad se puede confundir con temor. No, ansiedad no es temer al Señor. Temer al Señor no es ansiedad. Temer al Señor es una actitud y un estilo de vida continuo en el que usted y yo de forma permanente estamos experimentando reverencia, temor por parte de Dios. Es así como estamos desarrollando un temor saludable. Estamos humillados bajo su poderosa mano. Estamos disfrutando su gracia. Estamos disfrutando su verdad en nuestras vidas. Estamos contemplando su gran obra de amor, como dije anoche, pero a la vez estamos abandonando nuestro pecado. No deseamos pecar. No deseamos pecar. No anhelamos pecar. Estamos siendo procesados por el Espíritu Santo. Lo que antes amábamos, lo comenzamos a aborrecer. Lo que antes nos era atractivo, comienza a ser inatractivo para nosotros. Porque en este proceso en el que Dios nos lleva tomados de su mano, estamos cultivando un temor por Él. Así que el verdadero servicio al Señor comienza o acaba con la práctica de temer a Jehová. Tú no puedes tener verdaderamente a alguien sirviendo al Señor sin temor. Es más, será cuestión de tiempo. Puede hacer mucho ruido, puede tener muchos seguidores, puede tener mucha gente detrás de él. Será cuestión de tiempo. Puedes tener todo, pero si no tienes temor al Señor en tu vida no tienes nada. Eso es lo que nos impulsa a hablar siempre la verdad. Eso es lo que nos impulsa a poder tomar cualquier lugar donde el Señor nos promueve para hablar. No me refiero a un púlpito, me refiero a la influencia que tú puedes tener sobre otra gente para ministrar la palabra de Dios. Y cuando estamos ahí y sabemos que el temor de Dios ha sido cultivado en nuestras vidas, no tememos decir lo que tenemos que decir. Lo decimos guste o no guste, porque es la verdad de Dios, porque es la palabra del Señor. El evangelio de nuestros días ha olvidado esta faceta, pero debemos reconocer que el mensaje del Señor conlleva la ira de Dios, no solo el amor, conlleva la ira de Dios. Este mensaje de Dios conlleva la ira de Dios. Puedes comunicar a la gente que Dios la ama y estás comunicando tan solo el 50% del verdadero evangelio. El otro 50% es la ira de Dios. No solamente un Dios amoroso, un Dios airado con nosotros por causa de nuestra rebelión y por causa de nuestros pecados. El evangelio no es el evangelio si no es presentado bajo la ira de Dios. Si yo no comunico la ira de Dios a la gente y solo comunico el amor de Dios, nos llenaremos, escúcheme bien esto, nos llenaremos, como G. Campbell Morgan dice, de cristiandad. O como el doctor Almirudis dice, es el mismo término, iglesismo. Gente que viene a la iglesia, que vive como quiere vivir, que no ama al Señor, que no hay un cambio moral en su vida, que no hay una transformación. No, ese no es el mensaje que el evangelio comunica. El mensaje que el evangelio comunica te da dos sentencias acerca de Dios. Un Dios airado, un Dios que nos ama. Y nos tenemos que mantener proclamando esta realidad del nombre de Dios en nuestros días. Entonces te pregunto esta mañana, esta tarde ya, ¿cómo estamos respondiendo al temor del Señor? ¿Lo estamos cultivando? ¿Estamos abrazando el temor del Señor? ¿Estamos anhelando temer más cada día al Señor? ¿Estamos con una expectativa clara de que puedo crecer, de que puedo cultivar mayor temor por Dios? Si no estás en esa realidad, te animo y te aliento en el amor de Jesucristo a que puedas considerar que todo se levanta o todo se cae de acuerdo a nuestro temor. Número 4, el verso 6 nos habla del andar, del caminar,
de un proclamador, de un predicador, de alguien que comunica el mensaje del Señor, como fue Aarón, siendo aquí el ejemplo que se está compartiendo. Verso 6, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallado en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. No es Malaquías hablando, porque Malaquías no conoció a Aarón. Es el mensaje de Dios expresado en los labios del profeta Malaquías. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Observa lo que Dios está diciendo del sacerdocio de Aarón. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Aarón procuró ser un mensajero genuino de la palabra de Dios. Un mensajero no perfecto, pero un mensajero que guardó paz y justicia y que hizo que muchos se apartaran de la iniquidad. Ahora, cuando revisas esto en el Nuevo Testamento, encuentras dos listas. Encuentras la lista de Tito capítulo 1 y la lista de Primera de Timoteo 3. Puedes interrelacionar estas listas y tienes el perfil de un hombre que está anhelando, que desea servir al Señor, que desea obispado, como se dice ahí. Y encuentras en ellas que las cualidades de un anciano, de un pastor que están en estas listas, mayormente tienen criterios morales y éticos de los hombres que deben servir o pastorear a la grey del Señor. Mayormente tienen que ver con la santidad del ministro. Curiosamente, muchos ponen demasiada atención en lo único que no es algo de índole moral que está en esta lista. Me refiero a esta condición: apto para enseñar. Eso no tiene que ver con marido de una sola mujer, eso no tiene que ver con gobernar bien tu casa. ¿Te das cuenta? Es decir, no es algo ético. Dice que sea apto para enseñar. Eso distingue a un anciano de un diácono. Un diácono tiene influencia en la iglesia por su servicio. Un anciano tiene influencia en la iglesia por su enseñanza. Sin embargo, esta es la única que no cabe dentro del aspecto ético o de la vida moral o de la santidad que el hombre de Dios tiene en nuestros días. Lamentablemente, mucha gente solamente observa de un anciano, de un pastor que sea apto para enseñar. Pero cuando el Señor está hablando en los días de Malaquías acerca de Aarón, no está diciendo era un gran predicador. No está diciendo era un tremendo maestro de la palabra de Dios. No, está diciendo caminó conmigo en justicia y en paz e hizo que muchos se apartaran de la iniquidad. Está hablando de su vida. Está hablando de su andar con el Señor. Está hablando de la manera como él estaba caminando en el Señor. Hermano, no basta que usted y yo sepamos conceptos. No basta que usted y yo sepamos, memoricemos la palabra de Dios. Es bueno, no estoy en contra de eso, pero no basta. Tenemos que encarnar la palabra de Dios, tenemos que vivir la palabra de Dios, tenemos que andar de día y de noche con la palabra de Dios y tenemos que llevar a nuestras familias a ese modelo. Deuteronomio 6, 4 al 9 es tan claro. Por la mañana, por el atardecer, cuando sales de casa, en todo momento, en toda circunstancia, tenemos que tener esta realidad en nuestras vidas. J.C. Ryle dijo: ¿cómo disfrutar el cielo sin santidad? ¿Cómo podrías disfrutar la santidad en el cielo si nunca la buscaste en la tierra? La multitud canta santo, santo, santo. Hace ya algunos ayeres escuché a un falso maestro de la palabra de Dios diciendo: nosotros no buscamos la santidad en la tierra, un día estaremos en el cielo y seremos santos. Y lo digo sin temor a equivocarme, es un falso maestro. Tú tienes la Biblia y cuando hables la Biblia te das cuenta que el llamado de Dios a nosotros es un llamado continuo a la santidad.
Somos llamados a ser santos. Este es el proceso en el cual el Espíritu Santo está tratando con nosotros. ¿Cómo aspiras o cómo anhelas estar en un lugar tan hermoso y tan lleno de santidad como el cielo, si nunca en nuestra preparación aspiraste o anhelaste poder estar en ese lugar? Lógicamente lo entendemos, no es por obras para que nadie se gloríe, no, definitivamente, pero nosotros tenemos que buscar esa santidad de forma permanente. Así que me refiero a esta frase: un hombre que camina en paz y justicia, de tal manera que por su ejemplo muchos son apartados de la iniquidad. El modelo que tenemos aquí en la vida de Aarón es el modelo de un hombre que predica la verdad y que vive con un estándar muy alto de lo que Dios demanda. ¿Te has dado cuenta que la palabra de Dios tiene un estándar alto para vivir? ¿Sí se han dado cuenta de eso? No es un estándar bajo, no es un estándar al que podemos llegar a él fácilmente, es un estándar alto. En algunas ocasiones, cuando tenemos que pedirle a algún hermano o alguna hermana en el grupo de las mujeres que compartan, siempre la primera reacción que tenemos es: ¿yo? Sí, tú. La segunda reacción que siempre tenemos cuando la clase ha terminado es que esos hermanos vienen y dicen: el más beneficiado de que me hayas puesto a compartir soy yo mismo. Estuve entendiendo algunas cosas que nunca las había entendido, estuve recibiendo de la palabra de Dios, me estuve dando cuenta de cosas que han estado allí desde hace mucho tiempo, pero yo no me había percatado de estos principios de parte de Dios. Tienes aquí a un hombre que está practicando la verdad y somos llamados a practicar la verdad, no solo a comunicar la verdad, somos llamados a vivir la verdad de Dios en nuestros corazones. Entonces, segundo, te pregunté cómo estás cultivando temor por el Señor. Segundo, ¿cómo estás encarnando la palabra de Dios en tu vida? ¿Estás viviendo la palabra de Dios en tu vida? ¿Estás caminando honrando la palabra de Dios en tu vida? ¿Estás caminando levantando la palabra de Dios como un estandarte en tu vida? ¿O solamente la palabra de Dios es un recurso que tienes cuando estás ansioso y corres a la Biblia porque estás ansioso? Número 5, para terminar el pasaje. La tarea de un predicador. Versos 7 al 9. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Los sacerdotes en aquel día eran los representantes del pueblo delante de Dios, y eran los encargados de representar a Dios delante del pueblo. Y por esa razón, como dije al principio, eran el elemento crítico que unían, por un lado, la verdad de Dios con la necesidad de la gente. Y esto no ha variado, hermanos, esto no ha cambiado. El sacerdote, como nosotros, como siervos de Dios, necesitamos el conocimiento de Dios, sí, pero también necesitamos practicarlo. Vale decir, claramente, vale decir en este principio que andar en el Señor no es fácil, pero a todos se nos requiere obediencia. Se nos requiere que incorporemos el conocimiento que la palabra de Dios comunica, que la verdad sea algo que es depositado en nuestro espíritu. Y precisamente en este proceso ellos fallaron como los hombres de Dios para el momento en el que estaban ministrando. Ellos se alejaron de forma total del parámetro original que Dios delegó a Leví, y como consecuencia muchos tropezaron. Muchos tropezaron. En el principio fueron elegidos para el servicio de Dios, pero ahora tienes aquí a gente apartada del Señor. Vaya conmigo a Deuteronomio 33:10.
gente apartada de los caminos del Señor. No basta con tener la información, necesitamos vivir esta palabra del Señor en nuestras vidas. Hace poquito un pastor amigo me platicaba de una historia un tanto chusca en el que mayormente su esposa estaba involucrada. Esta pareja, veracruzanos, son padres de 7 hijos, se aproximan a los 50, pero habían venido a la ciudad de Querétaro y alguien estaba queriendo que él conociera a un pastor allí en la ciudad de Querétaro que goza de cierta reputación en el centro del país, y finalmente lograron desayunar con él. Y cuando estaban en estas preguntas cordiales de medio conocerse, él le dice: ¿y cuántos hijos tienes tú? Yo tengo 7. Y tú, yo tengo 6. Y entonces en eso se aproxima al restaurante donde era la cita la esposa de este pastor del centro del país. Y cuando mi amigo y su esposa lo ven, dice: tiene 6. Y se asustan porque la esposa era, así me la definieron, era una Barbie. Y entonces siguieron con la conversación y platicando de todos demás esto, pero realmente la esposa de este pastor de Veracruz quería que la plática terminara, porque ella quería decirle: ¿cómo le haces teniendo 6 hijos? ¿Cómo le haces para mantenerte así? Finalmente la pregunta llegó en el momento en el que se estaban despidiendo y ambos iban a subir a sus carros. Y cuando la pregunta vino: ¿cómo le haces para verte tan joven? ¿Cómo le haces para haber sido madre de 6 hijos y verte así? Aquellos empezaron a reír. No era la madre de esos 6 hijos. Era la segunda esposa de este hombre. Es fácil predicarlo, hermanos. Pero el llamado de Dios no solamente es predicarlo, es vivirlo. ¿Cómo le haces para borrar 1 de Timoteo 3 y Tito 1 y explicar todo esto? Sin meternos a la bronca de qué pasó con la primera esposa. Deuteronomio 33:10. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Normalmente nosotros creemos que el valor sacerdotal está definido en la segunda parte de este verso: pondrán el incienso delante de ti y el holocausto en tu altar. Pero perdemos de vista lo primero que dice: ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Tenemos la función didáctica del sacerdocio. Ellos estaban encargados de enseñar la verdad de Dios al pueblo de Dios. De esta manera, ellos habían profanado la mesa del Señor. Recuerda, ahí en el capítulo 1 de este libro se habla de una mesa mancillada. Una mesa mancillada es aquella mesa que debería de presentar el alimento sólido de Dios. Y sin embargo, cuando te acercas a esa mesa, lo único que tienes es alimento mancillado, pan inmundo. Mi tío Mario tiene una expresión que es chistosa a veces. Me la ha dicho un par de ocasiones cuando estamos en alguna reunión y él me dice esto: en la casa de mi padre se sirve pan y vino, pero ahorita nos acaban de dar una sopa Maruchan. Y simple y sencillamente es otra manera de decir: la mesa ha sido mancillada. Tenemos pan inmundo en la mesa. Reconocemos que en la mesa del Señor, por lo menos en esta mesa en la que este momento nos toca servir a nosotros, debe de estar en el centro la santa palabra de Dios. La razón por la que debe de estar, Pedro nos la da en su carta: nacemos de simiente incorruptible por la palabra de Dios, y así debemos sostenernos en todo nuestro peregrinaje espiritual por la palabra de Dios. Cada vez que surge una teología nueva, una ola fresca, lo que tú tienes es un evangelio empaquetado de forma bonita con filosofías humanas.
Y lo único que tienes ahí nuevamente es un nuevo desprecio por la mesa del Señor. Una nueva manera de mancillar la mesa del Señor. Una nueva manera de dar pan inmundo a la grey del Señor. Y ahorita por un lado hablé de la responsabilidad del pastor o del predicador y por otro lado hablé de la responsabilidad de la gente. Porque mira, es muy fácil decir, este pastor erró, este pastor comenzó a enseñar herejías, este pastor se desvió del camino. Mi pregunta es, ¿y la gente? ¿No lee su Biblia? ¿No ora en su casa? Porque si tú tienes ahí a alguien que lee la Biblia en su casa, que busca al Señor, y en ese momento vienen y le presentan pan mancillado, ¿tú qué crees que Dios espera de esa persona? Que el pan sea rechazado. Que en amor tú vayas con ese sacerdote y con ese ministro y le digas, ¿sabes qué? Estás cerrando en las Escrituras. Por amor, regresa a la Biblia. Y si ese hombre no hace caso de lo que tú estás advirtiendo, y si ese hombre no regresa a la palabra de Dios, hermano, la iglesia es un beneficio para nosotros como creyentes para crecer espiritualmente. Y si tú no tienes eso, entonces tú tienes que dejar esa mesa. Esa mesa está mancillada, está corrupta, está sucia. Y la apostasía de una iglesia empieza siempre con la apostasía del sacerdocio. Pan mancillado sigue siendo un problema increíble en nuestros días. Tenemos como nunca filosofías aristotélicas que dominan las iglesias y a la vez se desprecia la palabra. Yo he escuchado a gente que vienen desnutridos y que dicen, allá donde nos reuníamos teníamos psicología, pero no teníamos Biblia. Me tocó escuchar a un par de personas, venían de una congregación, el pastor había iniciado sus estudios de psicología y entonces cada domingo era como el resumen de la clase de la semana. No había Biblia, había psicología. Y la gente poco a poco comenzó a entender que la mesa estaba mancillada. Para muchos ser cristianos en el siglo XXI es sinónimo de apartarse lo más posible de las Escrituras. Para la cristiandad, mientras más lejos estés de la Biblia en nuestros días, mayor impacto puedes tener sobre esta generación. En muchos sentidos tenemos una iglesia desnutrida e híbrida porque no hemos apreciado la necesidad que tenemos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Muchos parecieran creer que la Biblia es un libro rancio, anticuado y sin efecto alguno en nuestros corazones. Y sin embargo, cuando tomas la propia palabra de Dios, en lo que la propia palabra de Dios dice acerca de ella misma, te das cuenta que este es un libro vivo y eficaz, de acuerdo a Hebreos 4:12. La pregunta para mí es crucial. ¿Siguen siendo suficientes las Escrituras el día de hoy? ¿Siguen siendo suficientes? Sí, siguen siendo suficientes para servir al Señor, siguen siendo suficientes para guiar nuestro hogar, sigue siendo suficiente para mantenernos fieles al pacto de Dios, siguen siendo suficientes en todo lo que la Biblia dice que son suficientes. En esos días en los que Malaquías ministró, hubo un hombre que también sirve como un modelo de sacerdocio. Me refiero a Esdras. Vayan conmigo al libro de Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7, verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este era un sacerdote, no era Aarón. No era Aarón. Era un sacerdote que sirvió y ministró y que fue un contemporáneo de Malaquías, más o menos, años menos quizás. Pero observen esto, todo había empezado con temor en su vida
por la palabra de Dios. Había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. Y entonces, observen esto, para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. Es decir, para aplicarla a sí mismo, para vivirla de forma personal y entonces poder enseñar estos estatutos a la nación de Israel. El desafío de Malaquías. Entonces, el error en el que los sacerdotes estaban cayendo en el día de Malaquías era que ellos no estaban siendo diligentes y coherentes con lo que Dios les había pedido. Esto es lo mismo que en otras palabras Pablo le instruye a Timoteo en la segunda carta de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Observe esta última frase, que usa bien la palabra de verdad. Pablo está ordenando o mandando a Timoteo que use bien la palabra de verdad. Y hermanos, es que sí es posible usar de forma equivocada la palabra de verdad. Cuando quieres torcer que un texto diga lo que el texto no dice, tú no estás usando bien la palabra del Señor. Sí es posible. Tenemos que reconocerlo. Sí es posible cuando hay un hombre malintencionado de querer obtener algo a cambio, usar un pasaje de las Escrituras de manera equivocada. Y como en muchos casos la gente ignora las Escrituras, la gente lo cree. Ustedes erran, dijo Jesús, porque ignoráis, ¿qué? Las Escrituras. Hay un llamado urgente entonces para que sirvamos en el ministerio de la palabra y que quienes sienten esa aspiración vivan en dependencia absoluta de la palabra de Dios. Cada semana, cuando tengo que preparar un nuevo mensaje, una nueva enseñanza, experimento lo que algunos han definido como el peso del llamado de un pastor. Pero una de las tareas claras que tengo definido es que un pastor es un guardián de la verdad, es un guardián de la palabra bendita del Señor, no porque la palabra del Señor necesite de nosotros, entiéndalo, no porque la palabra del Señor no sea poderosa, no, es la palabra de Dios. Pero un guardián en el sentido de saber que allí hay gente en una reunión como esta o en una reunión como el día domingo o el día jueves, ya hay gente agotada, ya hay gente agobiada, ya hay gente con frustraciones, llega gente enferma, llega gente saturada con preguntas, llega gente viviendo en pecado abiertamente, llega gente irredenta. Tienes un tapiz de posibilidades, tienes un tapiz de personas a las cuales ministrar. Y pareciera ser que la carta al gusto del cliente, como algunos asumen que la iglesia debería ser, tienes gente diciendo, oye pastor, ¿y por qué no nos predicas de esto? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces esto otro? Y por otro lado sabes que lo que cada oveja necesita es la palabra de Dios. Y entonces tienes la posibilidad de mancillar la mesa o tienes la posibilidad de comunicar la palabra de verdad. El otro aspecto de esta relación, el peso por un lado del pastor, el peso por un lado de quien sirve al Señor, pero el otro lado de esta relación es que el pueblo debe buscar con ahínco el tipo de instrucción que Dios mismo está proveyéndole. Entonces la pregunta que yo me haría es, ¿qué tipo de iglesia queremos ver? Y ante esa pregunta yo la contesto con otra pregunta, ¿qué tipo de semilla debo sembrar? Así que no podemos dejar a un lado el ministerio de la palabra. La gran tarea del mensajero de Dios es conducir al pueblo de Dios a la palabra de Dios y a la par apartarlo del pecado. ¿Han visto el camaleón? ¿Cómo el camaleón va cambiando de su color y se va adaptando y puedes verlo verde si está en el pasto o cerca de una planta y de repente puedes verlo de otro color cuando se mueve? Así es la cristiandad en nuestros días. Se ve muy piadosa cuando está en la mesa. Se ve muy piadosa cuando está en una mesa con 2, 3 personas piadosos. Oh, sí, no, yo también leo la Biblia y yo también hago esto. Pero deja tu mesa y se va a otra mesa donde la conversación no es muy piadosa y ahí también está muy adaptado.
Y luego más noche, cuando la noche está entrada en horas, alguien lo invita a un lugar no muy propio para gente cristiana y está allí y nuevamente está como un camaleón. Cabe en los 3 lugares. Y algunos todavía se preguntan, ¿será o no será? Hermanos, no ignoremos las Escrituras. Se lo voy a decir de otra manera para que quede claro. No es. Porque si fuera, posiblemente estuviera en la segunda mesa y en algún momento se tendría que parar y retirarse. Y seguro estoy que no debería de estar en la tercera mesa. No soy predicador de muchos aleluyas, gloria a Dios y aménes, pero ese era un buen momento para escuchar al unísono. Amén. Esa es la realidad. No llamemos lo que la Biblia misma descalifica como un hijo de Dios. Un hijo de Dios es conocido y es distinguido por un cambio de vida radical, total en su caminar con el Señor. Así que por un lado compartimos la palabra del Señor, pero por otro lado tenemos que decir a la gente, necesitas alejarte del pecado. Y posiblemente muchas veces no lo podemos hacer de forma personal. Pero una y otra vez tenemos que decir, necesitas apartarte del pecado, sea cual sea el tipo de pecado en el cual podemos vivir, necesitas apartarte de él. Nosotros no enfrentamos una batalla campal contra el pecado sin la fuerza del Señor. Observe, Aarón ya lo hizo esta mañana, observe cómo una y otra vez la profecía de Malaquías está respaldada por Jehová de los ejércitos. Esta es una batalla campal. Estamos en lucha contra el pecado. Como el general Booth lo decía en el Ejército de la Salvación. Esta es una lucha campal contra el pecado. Estamos ahí. No pedimos llegar ahí. Pero un día cuando reconocimos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que Él tuvo de nosotros misericordia y nos rescató y nos salvó, empezó una batalla en nuestras vidas en contra del pecado. Carlos Spurgeon explicó esta verdad y dijo, recordemos lo que el Evangelio dice, Jesús nos salva de nuestros pecados, no nos salva en nuestros pecados. Jesús nos salva de nuestros pecados, no nos salva en nuestros pecados. La fe en Jesús ciertamente salva y salvará a quienes la poseen, pero será a base de purgar el pecado. Mientras más cerca estoy de la palabra, más me aparto voluntariamente del pecado. Más anhelo la santidad de Dios. Ahora, ¿cómo recibo esta amonestación de parte de los hombres de Dios? Proverbios 27:6 dice que fieles son las heridas del que ama. Una de las uno de los énfasis que hay en el Nuevo Testamento acerca de la relación que la iglesia debe guardar es amonestaros los unos a los otros. ¿Sí lo ha leído? Es bíblico, tenemos que amonestarnos los unos a los otros. Ahora yo le hago una pregunta, ¿a cuántos de los que estamos aquí les gusta o nos gusta ser amonestados? A ninguno. Nuestra carne se resiste a la amonestación. Sin embargo, usted no me dejará mentir que cuando hemos sido amonestados de manera adecuada, porque hay maneras inadecuadas de amonestar. Y aquí entra el proceso de la obra del Espíritu y de la obra de Dios en nuestras vidas. Tu amonestación puede ser correcta, pero si tu espíritu para amonestar es destruir a la persona, estás ensuciando el proceso de Dios. Estás ensuciando la forma en la que Dios quisiera enfrentar misericordiosamente el pecado de esa persona. Si estás tan enardecido por el pecado de esa persona y ni siquiera le llamas por su nombre o usas palabras orquestadas de manera correcta y estás diciendo eres un tipejo o ¿qué te pasa, cuate? Estás ensuciando algo maravillosamente divino en la gracia de Dios. Hay un llamado claro en el Nuevo Testamento a ser amonestados los unos a los otros. Pero cuando nosotros somos llamados a amonestar, tenemos que recordar
que aunque este mensaje tiene la autoridad, sí, de Jehová de los ejércitos, no podemos olvidar lo que ayer, la manera como ayer iniciamos este libro. Te he amado. Hermano, estoy aquí porque te amo. Estoy aquí porque creo Dios me mandó a decirte algo que está equivocado en tu vida. Hágalo en amor. Hágalo en verdad, sí, pero hágalo en amor y usted tendrá la respuesta a la medida de Dios. Estaba el pastor de una congregación grande en los Estados Unidos. Había visto por espacio de algunas semanas llegar al servicio de las 11 de la mañana a una mujer sola. Terminó de predicar el día domingo, se acercó a ella y le dijo: no he visto a tu esposo en los últimos domingos, ¿qué está sucediendo? La mujer comienza a llorar y esta mujer dice: pastor, mi esposo se ha ido de casa. Está en una relación adúltera por espacio de 5 o 6 semanas. Yo he orado al Señor, no sé qué hacer, pastor. Este hombre que pastorea miles ahí en su congregación le dice: ¿podrías darme su teléfono? ¿Sí? Sale de la iglesia, toma su celular, marca este teléfono. El hombre le contesta y le dice: te está hablando el pastor fulano de tal. En el amor del Señor, regresa a tu casa. Estás viviendo en pecado. El domingo siguiente estaba esta pareja en la primera fila. Cuando el pastor termina de predicar y baja donde está este hombre y lo saluda, ese hombre dice: pastor, estaba con un corazón inquieto, pecando, sabía que estaba haciendo lo incorrecto. Así que en el momento que tú tomaste tu celular y me hablaste, tomé mi ropa, tomé mi maleta, me salí de esa casa porque entendí que eras un representante de la voz de Dios. ¿Se da cuenta? Necesitamos ser amonestados. Proverbios dice: fieles son las heridas del que ama. Como iglesia debemos madurar y confiar que los hombres que Dios levanta para ese trabajo de confrontación son necesarios. Y como ovejas necesitamos recibir amonestación en tiempo y en forma. La respuesta que damos a la amonestación habla de nuestro amor y sometimiento a la palabra de Dios, o lo contrario. Cuando somos amonestados y no amamos la palabra de Dios, vamos a tomar aquello como algo liviano o ligero. Este mensaje tiene la autoridad de Jehová de los ejércitos. Ese nombre conlleva su señorío, su omnipotencia, su soberanía, pero para un mensajero es indispensable entender que tenemos la autoridad misma de Jehová de los ejércitos. Hermanos, cuando nosotros nos levantamos el día de hoy para comunicar a alguien la palabra de verdad, como dijo Aarón, no tenemos por qué disculparnos. Es la palabra de verdad, es la palabra de Dios. Tiene la autoridad que aquí se nos dice que tiene la autoridad de Jehová de los ejércitos. Nuestro mensaje debe tener como sello a quien nos llamó a ser proclamadores de la verdad, a Jehová de los ejércitos. Qué increíble seguridad que el mensaje está salvaguardado por un Dios que es todopoderoso, por un Dios que sigue siendo definido como el Dios de los ejércitos. Termino. Mientras el tipo de mensaje de nuestros días no sea elevado a las alturas de la palabra de Dios, seguiremos en picada. Y en su inmensa misericordia Dios sigue levantando hombres comunes y corrientes para ser proclamadores de la verdad, para que en todo momento el único que se lleve la gloria sea Dios. Nuestra proclama de manera continua, de forma continua, en todo momento, en todo lugar, nuestro instar a otros en tiempo y fuera de tiempo es el mismo. Regresa a la verdad. Regresa a la verdad. Vuelve a la palabra de Dios. Olvídate de la liturgia. Olvídate de los dogmas. Olvídate de los formatos externos. Regresa a la verdad. Hermano, ¿tienes familia que se apartó del camino? Tu proclamación continua debe ser: regresa a la verdad. ¿Tienes amigos? ¿Tienes amigos? Hermanos, no seamos políticos. Hola, ¿cómo has estado? Regresa a la verdad. Estas son almas
que si tú y yo no hacemos nada, posiblemente van en picada a un lugar definido en las Escrituras. Está un poco más caliente que aquí, se llama infierno. La epístola de Santiago termina de una manera maravillosa, hablando de esta gente y diciendo, oh, si hubiere alguno en esta congregación que pudieras gritarles y decirles, regresa a la verdad. Hermano, deja los buenos modales para otro momento. Deja tu política para otros momentos. El anuncio que esta gente necesita el día de hoy, el único anuncio que pudiera marcar la diferencia en sus vidas es, vuelve. No sé cómo lo quieras decir, vuelve a casa, vuelve a la verdad, regresa al evangelio, regresa a la palabra del Señor. Pero nosotros no estamos jugando. Nuestro mensaje es un mensaje eterno, salvaguardado en el Señor. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Nosotros necesitamos ser revestidos de mayor gracia para recibir su palabra. Termino de nuevo citando a G. Campbell Morgan. Gracia significa que Cristo, por medio de la vida, la muerte, la resurrección y el poder viviente, introducirá en nuestras vidas pobres, débiles y miserables todo el poder necesario para que podamos obedecer toda palabra que Dios ha hablado y que concierne a sus requisitos para con el hombre de Dios. Dios nos dará su gracia para obedecer su palabra, si usted lo puede creer. Si usted lo puede creer, Dios nos dará gracia para reconocer el poder de su palabra. Puestos de pie, por favor.